Mm. Bien, pues bienvenidas y bienvenidos a la segunda mesa de este segundo Congreso de Cine del siglo XXI. La mesa lleva por título Experiencias educativas cinematográficas en México y Latinoamérica, parte 2. Tuvimos la parte uno a las 11 de la mañana. Y esta mesa consta de cuatro ponencias. La primera de ellas es la de José Antonio García Ayala. Él es doctor en urbanismo por la UNAM, maestro en ciencias en la especialidad de arquitectura e ingeniero arquitecto por el Politécnico Nacional, donde labora como profesor e investigador. Ha participado en investigaciones sobre la ciudad, el tiempo libre, el arte y el deporte desde la complejidad. Ha sido autor de publicaciones sobre epistemología, metodología, imagen urbana, paisajes, sociabilización, urbanización sociocultural, arquitectura emocional, el cine y el sentido de la palabra colonia, entre otros. Y es coordinador del Seminario Permanente en Cine, Ciudad y Arquitectura. Su ponencia lleva por título El aprendizaje transdisciplinar del Laboratorio de Análisis Cinematográfico del Espacio Urbano Arquitectónico. José Antonio, tenemos 20 minutos, entonces voy a poner un cronómetro a los 18. A los 18, pues te interrumpiré así medio tosco para que sepas que te quedan 2 minutos. Muchas Sí, está gracias. bien. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí presentes e invitarme a participar en este congreso. Les vengo a presentar la ponencia El aprendizaje transdisciplinar del Laboratorio de Análisis Cinematográfico del Espacio Urbano Arquitectónico. Bueno, el objetivo de esta presentación es mostrar los aportes de esta asignatura al entendimiento de las temáticas urbano-arquitectónicas trabajadas por los alumnos de doctorado, y con ello reflexionar sobre los aportes del aprendizaje transdisciplinar que toma como base el cine para entender otros objetos de estudio en las ciudades. Entonces, entrando en un poquito de contexto, ¿no? En este siglo, el cine se ha convertido en una fuente de interpretación del mundo y de la vida esencial para entender los espacios urbano-arquitectónicos contemporáneos que cada vez se muestran más complejos. Esto, entre otras cosas, se debe pues al avance de los medios masivos de comunicación, entre ellos el Internet, ¿verdad? Por ello se requieren aprender del cine y a través de desde un enfoque transdisciplinario que permita entender sus contenidos para interpretar las ciudades, contribuyendo a la alfabetización audiovisual. Y esto último es esencial porque aunque muchos hemos visto películas a lo largo de nuestras vidas, pocos sabemos decodificar el lenguaje cinematográfico, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa a muchos estudiantes, ¿no? De doctorado en estas áreas de arquitectura y urbanismo, ¿no? Que pues han visto las películas como simples espectadores, pero no los han visto, ¿no? A partir de todo el entramaje del lenguaje cinematográfico que se establece en él, y pues es difícil verlas más allá de un mero entretenimiento. Y es lo que se trata de superar. Con ello se contribuye a la alfabetización audiovisual, ¿verdad? Entonces, el Laboratorio de Análisis Cinematográfico del Espacio Urbano Arquitectónico es una asignatura optativa del doctorado en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo del Instituto Politécnico Nacional, ¿verdad? Que tiene 10 años, ¿no? De haberse creado este doctorado, ¿no? Y casi a la par, ¿no? De que se abrió el doctorado, pues se propuso esta materia, que es una asignatura optativa, para poder, digamos, contribuir al entendimiento de las diferentes problemáticas urbano-arquitectónicas que trabajan diferentes alumnos de doctorado con el apoyo del cine. Ajá, entonces, el objetivo general de esta asignatura es aprender a realizar diversos análisis cinematográficos sobre los espacios urbano-arquitectónicos, desde un enfoque epistemológico complejo, con una metodología transdisciplinaria para contribuir al entendimiento acerca de la ciudad y su arquitectura. Aquí esto es muy importante destacar, ¿no? Esta parte del enfoque epistemológico complejo y la metodología transdisciplinaria, porque fue a partir de esta base epistemológica y metodológica como se pudo insertar este análisis transdisciplinario del cine dentro de las investigaciones de los alumnos, ¿verdad? Como se partía de este enfoque complejo transdisciplinario que, entre otras cosas, invita, ¿no? A un diálogo de saberes entre diferentes disciplinas,
pues fue la base para poder seguir profundizando en esto, en este caso con el apoyo del cine. También otro elemento a considerar es que la representación cinematográfica de los espacios urbanos arquitectónicos fueron tomadas en cuenta como una herramienta para entender los procesos sociales, históricos, ecológicos, políticos, territoriales y de otro tipo que se encuentran interdefinidos al atravesar y condicionar los distintos sistemas que componen a las urbes y a las arquitecturas en sus distintos niveles y escalas geográficas y temporales. Esta idea, ¿no? Es también básica, ¿no? Porque se parte, ¿no? De que esas representaciones cinematográficas de una ciudad, de una arquitectura, ¿no? Pueden ser elementos esenciales para comprender los procesos que estudian, digamos, los alumnos, ¿verdad? Y esto nos permite integrarlos, ¿no? A interpretaciones que tomen en cuenta distintos niveles y escalas de análisis, tanto geográficas como temporales. Ujú. Vamos a ver un poquito de las bases teóricas del laboratorio. Esta asignatura teórica práctica, ¿verdad? Porque es algo, digamos, muy importante. No nomás es pura teoría lo que vemos ahí, sino aplicamos esos análisis a las investigaciones de los alumnos. Los alumnos analizan una película y a partir de ahí ven los aportes hacia su propia investigación. Bueno, esta asignatura teórica práctica está basada en análisis cinematográfico y se enseñan análisis interpretativos por medio del entendimiento de los componentes del cine, que muchos ya los conocemos, que es la imagen, el sonido, la puesta en escena, el montaje y la narrativa, aplicados en las películas asociadas a las temáticas que investigan los alumnos que lo construyen. Entonces ellos aprenden cuáles son los elementos esenciales del cine, ¿verdad? Lo aprenden a identificar, a decodificar y a partir de ahí empiezan a saber, digamos, hacer un análisis de las películas relacionadas con sus casos de estudio directa o indirectamente. Otro elemento teórico a considerar es que estos componentes se complementan con el estudio de géneros cinematográficos, los periodos y estilos cinematográficos también se estudian, esto que tiene que ver con el cine clásico, moderno y posmoderno, ¿no? Y la duración de las cintas, ¿no? Que son cortometrajes, mediometrajes o largometrajes, ¿no? Que todo esto, digamos, también tienen, digamos, como un papel en los análisis de los alumnos, ¿no? Otra base teórica esencial es que además de estas cintas, se les realizan análisis contextuales, intertextuales y subtextuales que aprenden ellos a hacer, que rebasan el análisis descriptivo de las películas y cuyos resultados se utilizan para interpretar las temáticas de investigación de los alumnos, por lo que termina por usarse como análisis instrumentales orientándolos a estudiar los contenidos de las cintas y su interrelación con espacios urbano-arquitectónicos y los procesos que las construyen. Esto, digamos, es importante, también está basado, digamos, en una experiencia, digamos, previa, ¿no? Eh, pues relacionada, ¿no? Con la creación del Seminario Permanente de Cine, Ciudad y Arquitectura, ¿no? De la cual han salido algunas publicaciones, como esta que les muestro, ¿no? Que es Cine, Ciudad y Arquitectura, análisis cinematográfico para entender los espacios habitables en el siglo XXI. Bueno, esto, digamos, es, digamos, lo esencial, ¿no? Que quería yo mostrarles, ¿no? Esto es lo que aplican los alumnos. Ahorita quisiera detenerme un poco, ¿no? Más para poder explicarles algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo aplican, digamos, los alumnos o han aplicado los alumnos estos análisis cinematográficos a sus propias investigaciones. Se tiene una dinámica ya desde hace algunos años, ¿verdad? En la cual, digamos, los resultados de las investigaciones que hacen en el laboratorio los alumnos son expuestos en el seminario permanente Cine, Ciudad y Arquitectura. Por eso ahorita les voy a mostrar diferentes ponencias, ¿no? De los alumnos, ¿verdad? Donde, digamos, ellos han digamos, plasmado, ¿no? Esos resultados, ¿no? De acuerdo a sus propios intereses. En algunos ejemplos, vamos a ver cuatro ejemplos, ¿no? El primero es este, ¿no? Donde la alumna quería hacer una interrelación entre, o está estudiando algo, una problemática entre la ciudad, el manejo del agua y la ética ecocéntrica, ¿no? O sea, una ética ligada, ¿no?
a poner en el centro del universo, ¿verdad? Del mundo, ¿no? Que nos rodea, ¿no? No al ser humano, sino al ambiente que nos rodea, ¿verdad? Ese es el interés de la investigación de la alumna en el área metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, se les da la libertad a los propios alumnos, ¿no? Para que ellos cojan la película o las películas, porque pueden ser varias, que ellos, decían analizar. La única condicionante es que esté vinculado o a su caso de estudio, que en este caso era la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿verdad? Y la cuenca del Valle de México, o digamos a su temática. En este caso ella decidió hacerlo con relación a la temática, ¿no? Y analizó esta película que se llama Plastic Ocean, ¿verdad? Es un documental, ¿no? Que en el cual ella, previo a que tomara el laboratorio, ya lo había consultado para poder entender, digamos, a qué se refería esto de la ética egocéntrica y el manejo, ¿no? De los residuos, sólidos, ¿no? Sobre todo a partir, ¿no? De, estas dinámicas de reciclaje, ¿no? Y la economía circular. ¿Verdad? Entonces esta película fue muy útil para ella y por eso cuando ella entró al laboratorio, esa fue la que decidió ella analizar. Fue para mí, digamos, algo, yo más bien hubiera pensado, ¿no? Que iba a analizar algún documental, ¿no? Sobre el agua, ¿no? En la Ciudad de México. Y pues sí me sorprendió con esta película que yo desconocía en su momento, ¿no? Entonces, a partir de esto, hizo esta ponencia que se llamó Residuos de la ciudad al océano, ¿no? Ajá, donde, pues analiza esta película, ¿no? Un océano de plástico, ¿no? Del director Craig Leeson de 2016. ¿No? Entonces, a partir de esto, ¿no? Hizo un análisis contextual de la película donde se investigó, ¿no? En qué contexto fue filmada, producida la película, ¿no? Qué contexto no solamente histórico de época, ¿no? Sino las condiciones de producción en la cual se hizo la película, ¿verdad? Se hizo un análisis, este, intertextual, ¿verdad? De la película, pues, para saber cuáles eran, digamos, los elementos que los conectaban, ¿no? Con otros textos, ¿no? ¿Verdad? De otras dimensiones de la realidad. Y por último, ¿no? Ya se hizo un análisis subtextual para ver, digamos, cuáles eran, digamos, los significados que estaban, no literalmente, digamos, explicitados en la película, sino que se tenían que leer como parte de ese subtexto. Entonces, y esto fue lo que le aportó para poder seguir avanzando en su investigación, ¿verdad? A tener un mayor entendimiento, ¿no? De esa ética ecocéntrica relacionada con el manejo del agua y las problemáticas del manejo de la misma por parte de los seres humanos. ¿Mm? Otro ejemplo que les traigo acá es esta es más reciente, ¿verdad? Se va a presentar el próximo viernes, ¿no? Dentro del seminario Cine, Ciudad de Arquitectura. Es esta investigación que está haciendo la alumna, ¿no? Sobre arquitectura, cine e iluminación. Entonces ese es el interés que ella trae, ¿no? Analizar esa relación entre esos tres ámbitos, ¿no? La arquitectura, el cine y la iluminación. Y para ello trabajó una película, ¿no? Que se llama Medianoche en París, de la cual nos va a traer esta ponencia, ¿no? Que se llama La nostalgia, la pertenencia espaciotemporal y el valor del presente a través de la película Medianoche en París, ¿verdad? Donde, más allá de profundizar en esa relación entre la iluminación, la arquitectura iluminada y que es captada a través de, digamos, del cine, ¿no? Más allá de eso, también, digamos, le ha permitido entender pues, las narrativas que están dentro de las películas y cómo esa relación entre la arquitectura iluminada y el cine, ¿no? No solamente se puede ver como un elemento técnico, sino también un elemento narrativo, ¿verdad? Y para ello utilizó, digamos, esta película de Woody Allen, ¿verdad? Del 2011, ¿verdad? Donde pues se retratan diferentes épocas, ¿no? De la ciudad de París, la que podemos considerar como contemporánea, ¿no? La de los años 20 en el siglo XX, ¿no?
y la de la Bella Época, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? En el mismo París, ¿no? Y obviamente aprendió, ¿no? A poder, digamos, descomponer varias de las partes de la película a través de los elementos del lenguaje cinematográfico que le fueron sido de mucha utilidad para también desmenuzar, ¿no? Como también uno de esos elementos es la propia iluminación dentro del cine para constituir, digamos, la imagen. Esto es algo, digamos, muy importante y esto le ha permitido ir avanzando en ese entendimiento, ¿no? Dentro de su formación, ¿verdad? Que en este caso sí tenemos una investigación donde sí uno de los objetos de estudio de la alumna es el cine, pero como vimos en el caso anterior, no necesariamente eso es lo común, ¿verdad? Porque llegan alumnos, ¿no? Que ni siquiera han pensado en que el cine podría ser, digamos, una fuente de información para sus propios análisis, pero que, digamos, adquieren un entendimiento más profundo de las películas que les permiten elevar el nivel de consideración de las películas como fuentes de información que pueden enriquecer sus propias investigaciones, tal como lo puede hacer un artículo, como lo puede hacer un libro, ¿verdad? O cualquier otra fuente de información. Ujú. Otro ejemplo que tenemos aquí es aquel donde el alumno vio la interrelación entre el patrimonio y los centros históricos. Para ello, en el laboratorio estudió la película, El Callejón de los Milagros, ¿verdad? Y esa película, ¿no? De Jorge Fons de 1995, ¿verdad? Y nos trajo esta ponencia, ¿no? Para el seminario Cine, Ciudad de Arquitectura, una ventana al centro histórico cotidiano de los noventas, el Callejón de los Milagros, ¿no? Entonces, él estudió principalmente el centro histórico de la Ciudad de México y a partir de ahí fue su interés para poder ver cómo era retratado el centro histórico de la Ciudad de México en los años noventas, a través de esta película del Callejón de los Milagros, donde varias de las locaciones tienen como escenario el centro histórico de la Ciudad de México, ¿no? Y a él le permitió ver, digamos, cómo se daba la vida, ¿no? En esas épocas, ¿no? En el centro histórico de la Ciudad de México y poderlo interrelacionar con el manejo del patrimonio en un lugar, digamos, tan representativo de la ciudad como es el centro histórico de la Ciudad de México. Esto fue algo, digamos, muy interesante porque yo también al principio le estaba sugiriendo, por ejemplo, películas documentales, ¿no? Sobre centros históricos, etcétera, pero digamos, él prefirió, ¿no? Poder trabajar una película de ficción y esto se fue ajustando también conforme se iba ajustando su propia investigación, porque al principio en su investigación amplia, ¿no? Ella quería estudiar todos centros históricos, había una propuesta de como de 4 o 5 centros históricos y ya la propuesta ahorita, la actual, es que está estudiando nada más centro histórico de la Ciudad de México, por eso la película, digamos, fue muy adecuada, digamos, para ella, ¿no? Y ya para ir terminando, ¿verdad? Vamos a ver el último ejemplo que les voy a hablar, digamos, brevemente, ¿no? Este, tratando sobre la interrelación entre la arquitectura empresarial y los imaginarios cinematográficos. Este caso es también de estos casos, digamos, que son menos, ¿no? Pero que sí existen, ¿no? Donde se trabaja, digamos, dentro del objeto de estudio de la alumna al cine, ¿no? ¿Verdad? Es uno de sus objetos de estudio. Ella quería ver esa interrelación entre la arquitectura empresarial y cómo había sido retratada por diferentes películas, ¿verdad? Ya sea mexicanas o también películas estadounidenses principalmente, ¿no? Y cómo eran, digamos, captadas por el, pues la gente que estaba, digamos, involucrada dentro del ámbito empresarial en México, en el cual ella, digamos, tenía contacto, ¿no? Al ser educadora de muchas de estas personas que están involucradas en estos ámbitos, ¿no? Entonces, su ámbito profesional. Entonces, ella analizó varias películas, El Diablo Viste a la Moda, ¿no? El Lobo de Wall Street, El Hubiera si existe y La Rebelión de los Godines, ¿no? Como parte de su tesis, ¿no? Y los resultados de su tesis nos las trajo, digamos, aquí en esta ponencia que se llama el imaginario laboral
influenciado por los imaginarios cinematográficos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es muy interesante ver cómo muchos de estos resultados de tesis, ¿no? También han sido, digamos, enriquecidos por el laboratorio, ¿verdad? Que le dio las bases para poder, digamos, identificar el lenguaje cinematográfico, aprender una manera de analizarlo, ¿verdad? Y a partir de esos análisis intertextuales, em, contextuales y subtextuales, pues poder, digamos, ir desarrollando su investigación, que obviamente tuvo otros elementos ya más profundos que rebasaron al propio laboratorio, pero que están, digamos, dentro de su propia tesis, ¿no? Entonces, sí, pero que digamos que el laboratorio fue una parte esencial, ¿verdad? De esa entrada, ¿no? Para poder aprender un ámbito que ya desconocía, que era el análisis cinematográfico. Bueno, entonces, ya con esto ya voy por terminada mi ponencia. Agradezco mucho a todos y estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Antonio. Bien, pasamos a la segunda presentación de Eric Bernardo Soaste Molina, en lo que él va preparando su compartir pantalla. Él es doctor en Ciencias Políticas Sociales con orientación en el campo disciplinario de Ciencias de la Comunicación y maestro en Comunicación y Cultura, ambos grados por parte del programa de posgrado en Ciencias Políticas Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM. Está adscrito actualmente al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la misma facultad, en donde es profesor titular en las asignaturas de Lenguaje, Cultura y Poder, Teorías y Análisis del Discurso y Teorías de la Significación. Igual son 20 minutos y a los 18 pues te interrumpo para avisarte que te faltan dos. Muchas gracias, Eric. Gracias, Sergio, y gracias también a todos los organizadores del Congreso y a los y a las asistentes. Mi ponencia originalmente la titulé Cultura cinematográfica y alfabetización audiovisual, una experiencia de enseñanza de los estudios cinematográficos en el campo de las ciencias de la comunicación, y tiene el objetivo de discutir la experiencia corta hasta el momento que he tenido al impartir el taller de introducción a los estudios cinematográficos en la Facultad de Ciencias Políticas. Eh, en este marco entiendo a los estudios cinematográficos como una disciplina que consiste en apreciar, comprender y explicar al cine en diferentes dimensiones que ahí están enumeradas, ¿no? Y se trata además de investigar y analizar los textos fílmicos a los y a las cineastas y a las audiencias, y en suma, investigar la cultura del cine. De igual manera, entiendo que los estudios cinematográficos o film studies construyen diálogos con métodos y teorías que provienen de áreas académicas como los estudios literarios, los estudios filosóficos, la ciencia política, sociología, la psicología, la semiótica, la antropología, podemos enumerar también a las relaciones internacionales, etcétera. ¿Bien? Y derivado del programa que he estado generando para este taller, he encontrado un consenso entre la literatura de los film studies y también los programas de estudio que revisado, que se puede abordar esta disciplina de estas tres perspectivas, es decir, una perspectiva interna o aproximación poética, una perspectiva desde la crítica contextual y una perspectiva desde la espectatorialidad. La primera consiste en analizar los mecanismos internos que construyen sus películas, aislándolas de sus condiciones de producción históricas, morales o sociales. Es decir, se trata del análisis formal. A diferencia de la crítica contextual, donde podemos localizar, por ejemplo, el estudio de la industria del cine, se trata precisamente de analizar la relación entre el cine y esos aspectos particulares de sus condiciones de producción, ¿no? Y finalmente, la espectatorialidad trata acerca de cómo se aprecia y se escribe acerca del cine, analizando sus mecanismos cognitivos y psicológicos, es decir, cuáles son los mecanismos cognitivos y psicológicos que involucran al espectador con una película. Y en el cuadro he señalado ejes temáticos que podemos abordar y que de hecho he abordado en el taller para cada una de estas áreas. El taller de introducción a los estudios cinematográficos tiene el objetivo de introducir a las y los asistentes a la disciplina de los estudios cinematográficos, que se caracteriza por abordar enfoques teóricos, históricos y críticos del cine con el objetivo de generar investigación académica y divulgación acerca de este fenómeno.
y propuse que los y las asistentes al taller identificarían los problemas y campos de conocimiento que integran a esta disciplina y además aprenderán a situarlos dentro de la investigación en comunicación o bien en sus respectivas áreas de conocimiento. El principal, hay dos principales motivaciones para que yo planteara este taller. La primera es el abandono sistemático que ha habido de la producción audiovisual y particularmente del estudio del cine en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, sobre todo a nivel licenciatura. Y en segundo lugar, por la deficiencia en la formación de investigación en comunicación, pero sobre todo porque no se enseña, he ubicado yo, que no se enseña a los y a las estudiantes a plantear una investigación en el campo de los estudios cinematográficos. A lo más que se llega es precisamente a los estudios de recepción para aplicar encuestas, entrevistas, estudios de consumo, de preferencias, etcétera, pero no se enseña otra cosa. Y entonces, como les digo a los asistentes y a las asistentes, pues a mí me hubiera gustado que en los cursos de metodología de investigación en comunicación me enseñaran realmente a plantear un proyecto de investigación en cine y por eso planteé el taller. ¿Bien? ¿Cómo planteé la propuesta? Esto fue en respuesta a una convocatoria que lanzó el año pasado el Departamento de Difusión Cultural de nuestra facultad y por supuesto hay que plantear la pertinencia, la justificación, etcétera, ¿no? Y entre las cosas que hice para generar la propuesta fue un diagnóstico regional de escuelas de cine, estoy hablando aquí de la República Mexicana, y de acuerdo con el anuario estadístico del Instituto Mexicano de Cinematografía, en 2024 se contabilizaron 331 carreras técnicas, licenciaturas, posgrados y especialidades en formación audiovisual y 140 instituciones ofrecen programas de formación cinematográfica. En cuanto a la formación no escolarizada, en el 2024 fueron contabilizadas al menos 1.571 opciones de formación extracurricular, entre las que destacan cursos, talleres, diplomados y clases magistrales. Habemos 1.358 docentes y el 80% de estas actividades se impartieron presencialmente. Y en cuanto a la presencia internacional, aquí fue un conteo más manual por mi parte. Encuentro que al menos en los Estados Unidos hay 144 instituciones de educación superior que ofrecen programas de especialización en Film Studies, o sea, son posgrados. En Europa hay al menos también 60 programas de posgrado, además de presencia de departamentos de estudios cinematográficos en Japón y en Australia, por ejemplo, particularmente en Sydney. Y en el caso de los talleres de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues encontré 6 talleres enfocados en el ámbito audiovisual, 2 de ellos orientados al fenómeno del análisis de los videojuegos, uno de análisis de videos musicales, otro de taller de escritura de guión y uno de literatura y cine, enfocado sobre todo a la literatura y el cine generado por mujeres. Entonces la pertinencia en el caso de la facultad era mucha porque no había siquiera cursos de apreciación cinematográfica, en talleres de apreciación, ¿no? Entonces, por eso planteé el taller y también hice una revisión de el área de la producción audiovisual. En el programa actual de Ciencias de la Comunicación, que está en operación desde el 2015 y que actualmente ya va a atravesar por una reforma, hay 5 opciones terminales, una de las cuales es producción audiovisual y es una de las más demandadas. Y como pueden observar aquí en este mapa curricular, las asignaturas de cine están muy abandonadas. En todo caso, la que toca esos temas es la de estudios sociales y culturales de la producción audiovisual. Y entonces las que se tratan del fenómeno audiovisual y particularmente del cine están relegadas a optativas. Por ejemplo, la de imagen y discurso audiovisual, que en el plan anterior era en cuarto semestre teoría de la imagen y en quinto semestre discurso audiovisual, y que ahora hay un sincretismo de esa que se llama imagen y discurso audiovisual y que además es optativa. O sea, ya no es obligatorio para los estudiantes. Y otras como el cine como cultura audiovisual y lenguaje cinematográfico como cultura audiovisual comparten hasta clave y programa, con lo cual no queda claro por qué hay dos materias tituladas diferentes, pero comparten el mismo programa y la misma clave, ¿no? Está el curso de literatura y cine, el de sociología del cine mundial y sociología del cine mexicano, todas optativas y por ello es que digo que se ha relegado el estudio del cine en el caso de la salida de producción audiovisual y eso hace más pertinente retomar la educación cinematográfica.
Y en el caso del marco teórico que me permitió plantear este taller, como he estado trabajando a este crítico francés que se llama Henri Ayel, pues me retomé la teoría estética de la creación y la recepción, en donde Henri Ayel, que era parte del grupo de Cahiers du Cinéma en Francia, articula su teoría en torno a los parámetros de la intuición, la interpretación y sobre todo acerca de lo que él considera una pasividad del espectador, ¿no? Entonces, él abogaba por una educación cinematográfica, una educación audiovisual que tenía que impartirse desde la educación básica, consideraba él, ¿no? Y esta educación le permitiría al espectador poder sacar partido a su visionado. El papel del cine, a consideración de Ayel, es poner al público en estado de gracia o de receptibilidad y debe entonces educarse al espectador en orden de conseguir de él o de ella una función activa o creadora, es decir, que seamos capaces de contemplar la realidad profunda de la película y capaces de desentrañar su alma, dice él. Entonces, él también en una postura muy marxista decía que hay que despertar de la pasividad del cine de masas y no ser adóninos ante un arte masificante y culturalmente alienante. Hay que ser receptores con capacidad de vivencia estética y propone entonces que en las escuelas debería haber formación audiovisual desde muy temprana edad y esta formación audiovisual debía ser con visión ética y propone que esta visión ética debía ser con formación técnica, es decir, las personas deberían tener conocimiento del medio audiovisual, de sus elementos y posibilidades expresivas, o sea, conocer de la forma del cine, pues, o del audiovisual. Una formación estética que debería otorgar sensibilidad a los espectadores y en este caso a los estudiantes para estar en condiciones de experimentar al cine como una vivencia estética y finalmente una formación moral que es saber ver con una mirada, decía él, de estado de gracia, es decir, con una bondad que descubra el alma del cine y que es aquí donde yo ubico a los estudios cinematográficos porque está hablando entonces de una mirada más allá de la fruición, más allá del goce, es una mirada analítica para descubrir lo que dice él que es el alma del cine y que en otros términos sería el sentido del cine. ¿Bien? Teniendo esto en cuenta, aquí por tiempo no me voy a centrar en mucho en este cuadro, salvo que a mis estudiantes, a los que se inscriben al taller, los quiero ubicar precisamente en los modelos que nos permiten plantear investigación en teorías de la comunicación, perdón, en investigación desde los terrenos de la teoría de la comunicación y la semiótica, para identificar cuáles son los elementos del modelo de comunicación que se pueden convertir en terrenos de investigación y cómo situarlos en relación con los estudios cinematográficos, como ustedes están observando en este cuadro, que si ustedes gustan podremos discutir más adelante, porque ahora me interesa más que nada hacer este reporte de la experiencia que he tenido con el taller. Bien, entonces el taller está orientado a estudiantes de ciencias de la comunicación con interés en generar proyectos de investigación centrados en el fenómeno del cine, así como estudiantes de cine y público en general interesado en el estudio de la cinematografía en sus diferentes áreas. No se requiere experiencia o contacto previo con teorías del cine o conocimientos similares. Bien, pues de aquí de entrada yo fui muy ambicioso y también yo creo que hasta ingenuo, ¿no? Porque claro, yo no quería plantear este taller como un curso de apreciación cinematográfica, sino como un curso de teoría que les ayudara a los estudiantes interesados a plantear investigación en sí. Por tanto, pretendo darles a conocer las posibilidades teóricas y metodológicas, hablamos de análisis cinematográfico desde luego, para poder plantear un proyecto de investigación si es que eso es lo que quieren elegir, sobre todo para cuando eventualmente se titulen, ¿no? Y entonces están viendo aquí el programa que manejé en el semestre 2025-2, que a mí me gustaba mucho, pero me encontré en la praxis, lo encontré que resultó muy ambicioso y me topé con bastante pared por varias cuestiones. En primer lugar, porque como está planteado como taller, es una actividad extracurricular. Entonces, quienes se inscriben, pues lo hacen por su propia abolición. Y encontré para empezar que no hubo tantos, hubo 11, 15 inscritos, de los cuales se quedaron 11 y asistían regularmente 8, ¿no? 8 estudiantes, ¿no? 3 de ellos eran egresados, los demás estaban entre el segundo y el
cuarto semestre de la carrera. Eso entonces ya puso una primera limitación, porque apenas están en formación metodológica y teórica. Además, no se les puede, como es extracurricular, no se les puede exigir leer y no se les puede exigir, pues, ¿no? O sea, no se les puede, por así decirlo, tratar como cuando estás con un grupo con una materia obligatoria, ¿no? Y eso fue uno de los, en mucho limitó la experiencia. Ustedes pueden ver aquí los temas que yo manejé, de los cuales, pues, no se pudo hacer realmente una exploración muy profunda, porque para empezar, como no se leía, no muchos luego a veces no veían las películas sugeridas, pero que el programa también incluye un caso de estudio para cada uno de estos temas. Entonces, el taller, más que taller, porque el objetivo era generar un análisis cinematográfico que entregaran al final, pues no se logró eso, y el taller no se volvía taller, se volvió más bien curso, donde yo tenía que explicar todas estas cuestiones, e incluso pues, se tornaba aburrido, y eso fue una gran decepción para mí, en términos de cómo yo impartí y cómo yo planeé el taller. No hablo en este caso de los estudiantes, ¿no? A partir de este panorama que les he pintado, entonces encontré, no le voy a llamar hallazgos, no, sino como que el reporte de esta experiencia. Y encontré, en primer lugar, que uno de los problemas es la ausencia de una cultura cinematográfica amplia entre los estudiantes. Es decir, yo me encontré con la cuestión de que no podía mencionar películas que hubieran sido producidas más allá del 2000 o antes del 2010, por ejemplo. E incluso películas recientes tampoco las conozco, o sea, no van al cine, ¿no? Y entonces eso me dificultaba crear referencias que ellos entendieran, y limitaba mucho los corpus con los que podía trabajar, ¿no? Y por tanto también se les hacía muy difícil ver películas producidas en la era, ya que digo en la era del cine silente, sino, no sé, la época dorada de Hollywood del sonido y demás, ¿no? Y por tanto, hay problemas en la lectura teórica del cine. Ahora, esta cuestión toca muchos aspectos, porque no me corresponde a mí, me corresponde a los estudiantes, corresponde a las instituciones y todo lo que está mal sistemáticamente en la educación, ¿no? Pero como son de primeros semestres, están apenas teniendo contacto con la teoría. Y entonces por eso digo, ahí yo fui ingenuo, la inexperiencia me ganó, porque pues no han tenido contacto con muchas de las teorías que yo pretendía que discutiéramos, ¿no? Entonces ahí fue un error mío, pero también de ellos, de que se les dificulta problematizar o se les dificulta pensar teóricamente, ¿no? O sea, hay una relación ahí entre profesores y alumnos que tenemos que trabajar, y por tanto también hay complicaciones en su aproximación a la metodología de la investigación en comunicación, sobre todo. Y esto ya es un asunto también transversal de cómo estamos educándonos y educándoles en las carreras profesionales, cómo les estamos impartiendo investigación. O sea, no saben plantear, por ejemplo, un problema, lo cual yo entendí también precisamente porque muchos de ellos están apenas desarrollándose en la profesión, pues en la carrera, pero por tanto me encontré que no hay dialéctica entre los alumnos y el cine, y entonces por tanto hay dificultades para problematizar el cine. Y cuando digo problematizar el cine me refiero a que les es difícil hacerle preguntas a las películas. Yo les decía así, háganle preguntas a la película. ¿Sí? La película les presenta algún problema que pueden ustedes resolver mediante el análisis cinematográfico, demás, ¿no? Esto era muy complicado, ¿no? Aparte de que como no veían las películas sugeridas, hay ausencia de cultura audiovisual, no se les exigía leer, no había debate. Y entonces eso hacía frustrante la experiencia para todos y todas, ¿no? Y por tanto hay desconocimiento teórico de la forma del cine. No era obligatorio, y de hecho a los espectadores casuales no se les exige tener el lenguaje técnico. Hay una aproximación empírica, hay un contacto empírico con el cine, y tú de repente ya reconoces que ciertos encuadres, ciertas formas de moverse, ciertas formas de contar, expectativas se les llama a eso. No encontré que no lo podían expresar. Y por tanto, el otro obstáculo que mencioné, también no ven películas sugeridas ni leen, pero al ser un taller, pues no se les podía exigir tampoco, porque necesitamos que se inscriban, así no lo pide difusión universitaria. Entonces, pues si les dices, sí, pero van a tener que leer, pues no se inscriben, porque además muchos de ellos y ellas confesaron que estaban allí huyendo
del tronco común de la carrera porque estaban aburridos. Entonces eso te pone todavía un peso más así de cómo les vas a pedir tarea, cómo les vas a pedir que lean si ellos vienen aquí como que viéndolo como una actividad de recreación, más o menos, ¿no? Y por tanto me impidió desarrollar muchas habilidades para el debate, ¿no? Estos problemas que señalo no están únicamente localizados en los alumnos, sino también o sea, lo hallo de la dialéctica de cómo yo planteé el taller y cómo me desarrollo, cómo impartí el taller, etcétera, ¿no? Eh, ya se me acaba el tiempo, entonces nada más diré que este semestre cambié el temario porque encontré también que para poder enseñarles a plantear investigación en cine y poder plantearles posibilidades teóricas, que además la teoría es interseccional. O sea, si quieres hacer un estudio feminista del cine, pues hay que irse a la teoría feminista, no necesariamente a la teoría cinematográfica nada más, ¿no? O Dos hay que irse a minutos. la teoría, sí, hay que irse a la teoría psicoanalítica para conocer, para hacer un estudio interseccional, demás, ¿no? Dije, hay que enseñarles de forma. Primero tienen que reconocer la forma del cine. Cambié este temario que está ahí, que por cuestiones de la facultad que ha estado en constantes paros, pues vamos apenas en la sesión 5 cuando ya deberíamos ir en la 8, creo. Pero bueno, ahí vamos, este semestre se está dando en línea, eso representa otras dificultades. Bien, finalmente esta es la bibliografía que propuse cuando planteé la propuesta, para la redundancia, para el taller que podemos discutir aquí entre nosotros y nosotras. Pero bueno, esto es lo que yo quería plantear acerca de los problemas que ubico en la enseñanza del cine. Muchísimas gracias. Muy bien, muy interesante trabajo. Estará buenísimo discutirlo. A ver si nos da el tiempo. Gracias, Eric. Y pasamos a la tercera presentación de esta mesa, que está a cargo de Suriel Vargas Baena, a quien no veo conectado. No está por aquí, ¿verdad? Vamos a pasar con nuestro siguiente ponente, a ver si Suriel llega a tiempo, quien es Ashley Joshua Bocanegra Marín. Eh, Él sí lo veo por aquí. Creo que, déjame, te pongo como confitrón para que puedas compartir pantalla. Ya está. Y en lo que, si nos vas a compartir algo, lo compartes. Leo tu semblanza. Ashley Josué Bocanegra Marín es licenciado en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha presentado ponencias y publicado artículos en torno a la formación humana, especialmente a partir del concepto alemán de la Bildung, así como de la influencia del arte y la estética en ella. Recientemente sus investigaciones se han abocado al cine y la literatura de ciencia ficción, particularmente latinoamericana, así como su influencia en la formación de personas y conformación de imaginarios presentes y futuros. De nuevo, tenemos 20 minutos, a los 18 te interrumpiré para mencionarte que te quedan dos. Y bueno, a continuación, arrancamos. Claro que sí, muchas gracias. Todos, todas, todos pueden ver mi presentación, solo para poder estar claros Sí con se eso. ve. Ok, excelente. Bueno, lo que presentaré a continuación es más bien parte de los resultados de las reflexiones que he llevado a cabo en estos últimos meses a lo largo de este año, que han sido pues presentadas en diferentes ponencias respecto a lo que ahorita Sergio comentaba que es las investigaciones que me abocan, que es pensar el futuro y cómo la percepción del futuro que tenemos es afectada y mediada por medios de consumo, por el arte y a la vez las reflexiones que de eso puede derivar o puede no derivar. Y ahorita analizar un poco más al respecto. Em, de lo que parto y de lo que también se puede ver aquí en el título, Cine para Apocalípticos e Integrados. Esto viene de la base del concepto, o bueno, más bien los personajes que elabora Humberto Eco en su libro titulado también Apocalípticos e Integrados. Eh, por un lado, y por otro lado es entender cómo estas figuras y a la vez las películas que se presentan hoy en día en las salas de cine y que se han presentado a lo largo de los últimos años, están educando para el futuro o hoy en día, ¿no? En general esas serán la temática, las líneas generales y pues procederé a elaborar en ello.
Este, ok, para empezar, los apocalípticos. ¿Qué es lo que entiende o qué es lo que describe Humberto Eco como los apocalípticos? Si bien él lo que hace principalmente es un estudio muy profundo, muy bien documentado sobre la recepción de los medios audiovisuales y de todo tipo de entretenimiento en masa, estas figuras la quiero retomar en dos sentidos. Por un lado, en la figura de los apocalípticos en un sentido más general, aplicado al cine, y por otro lado también la figura del apocalíptico que desarrolla Humberto Eco sobre la recepción de los medios de masa. Em, Humberto Eco habla que los apocalípticos son justamente personas que, digamos, de alguna manera les satisface o encuentran placer en las estructuras actuales o en todo caso previas de la cultura, y que ven su pureza corrompida por los medios de masa y por la difusión de diferentes elementos de la cultura, por ejemplo, em, algo que él argumenta mucho en su libro es justamente la pérdida de gusto del arte, ¿no? Y también cómo el arte se va subdividiendo en diferentes categorías entre la alta cultura, la media cultura y la baja cultura. Lo que él divide en esas tres secciones, o lo que podría entrar en cada una de ellas, digamos que sería la baja cultura, serían las culturas populares, lo que en su momento era, por ejemplo, el jazz. Este libro, hay que recordar, Humberto Eco lo escribe en los 60s. El jazz, o lo que en el futuro podría haber sido el rock. Después, la cultura media entraría lo que es la cultura de masas, medios de amplia difusión, aunque no necesariamente asequibles para todos los públicos, que distribuyen ciertas ideas hegemónicas a lo largo de todo el mundo. Y la alta cultura, que vendría a ser los cánones establecidos de lo que es la cultura y el arte, los grandes clásicos de la música, como Beethoven, Mozart, etcétera, etcétera, etcétera. A su vez que los productos artísticos de nicho, los productos artísticos elevados que remandan un capital cultural amplio para su interpretación, para su estudio y para su apreciación. Entonces, tomando estos tres elementos en cuenta, esa división de la cultura que hace Humberto Eco, los apocalípticos vendrían a ser lo que em, esta gente que viene a advertirnos sobre los males que la cultura de masas puede representar para nuestro tiempo. En ese sentido, los convierte en personajes como apocalípticos porque, pues, dices, es el fin de las cosas que conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, a grandes rasgos sería el, em, el personaje de los apocalípticos. Por otro lado, el personaje de los integrados son el otro espectro bueno, es el otro fin del espectro. Las personas que vienen a ser los de grandes defensores de la cultura de masas, los grandes defensores de los avances tecnológicos, de las ideologías progresistas, que en este caso en el presente hoy podremos entender como los defensores de las inteligencias artificiales, del transhumanismo, del progreso a costa de todo eso. Vendrían a ser los integrados, los que ya han absorbido dentro de sí todos los progresos, o todas las ideologías progresistas que ha desarrollado la modernidad, y que con ello buscan a la vez fomentar la aceptación de todos estos avances, haciendo contrapeso a los apocalípticos. Ahora bien, estas ideas, Humberto Eco las matiza. eh, él se burla por igual, de una forma bastante única, tanto de apocalípticos como de integrados, buscando refutar varias de las ideas que ambos ostentan. Por un lado, los contraargumenta a los apocalípticos que, pues, contrario a la creencia popular que ellos ostentan, eh, ser consumidores de productos culturales en masa no necesariamente los hace seres acríticos, ya que argumenta que, una disculpa, eh, argumenta que estos, que, una disculpa, se me fue la idea.
que estos espectadores, especialmente por ejemplo en las salas de cine, eh, con- poseen en sí mismos ciertas habilidades críticas, así sean desarrolladas por los mismos medios de masa, que los pueden ayudar a interpretar los mismos códigos que han venido replicando dentro de estos códigos. Por otro lado, también rebate a los integrados especialmente por su falta de criticismo ante aceptar cualquier oferta que pueda producir el capitalismo, que pueda producir la modernidad sobre lo que se espera en el futuro que sea la cultura. Entonces, una vez entendido por un lado las expectativas que tiene sobre los apocalípticos e integrados en cuestión de la cultura de masas, me gustaría también recuperar estas figuras para poder entender y poder problematizar las representaciones que se hacen de nuestro futuro, del futuro de la humanidad en general. Entonces, para unarlos a esta misma línea, me gustaría abordar cuatro ejemplos muy concretos de películas de la cultura de masas que a su vez corresponden tanto a la perspectiva de los apocalípticos y la perspectiva de los integrados, para poder entender qué clase de destino se nos está presentando en el cine y cómo poder afrontarlo. Entonces, empezaré por la perspectiva de los apocalípticos con Wall-E. Si bien hay muchas películas desde el origen del cine que podrían entrar en ambas categorías, me limitaré a hablar de las perspectivas del siglo XXI. Esa es la película. Ay, perdón. Esta es esa es la perspectiva más antigua que tenemos, la de Wall-E del 2008 y que pues fue un hito de la animación en su momento. No creo que haya nadie en esta sala que no la conozca. Por eso mismo la retomé y me gustaría desmenuzar un poco. Debido al tiempo no puedo entrar a un análisis tan minucioso de cada una de las películas, pero lo que me gustaría enfatizar ahorita es cómo presentan la perspectiva apocalíptica. Si bien recuerdan, Wall-E es un robot que vive aislado en el planeta Tierra que ya estaba completamente abandonado por los humanos debido a que la contaminación han hecho imposible el habitar el planeta Tierra. Por lo tanto, él se queda con la misión de limpiarlo en soledad, pues es el único robot que continúa en funcionamiento. Esta perspectiva, aunada a lo que después Wally descubre, que es que los humanos han recibido la indicación de nunca volver al planeta Tierra, pinta una perspectiva, pues, como aquí lo menciono, apocalíptica, donde no hay salvación para el planeta Tierra y donde incluso si bien al final se rescata esta idea de que se puede volver a eh, reforestar y limpiar el planeta y que la vida puede llegar a ser sostenible, haciendo una especie de analogía con el presente, indicando que podríamos comenzar a tomar esas acciones hoy en día para poder, eh, digamos de alguna manera muy llana, salvar el planeta. Lo que presenta Wall-E, a fin de cuentas, sí es una perspectiva apocalíptica, porque en grandes sentidos, por un lado, reconoce la idea de un fin inminente, eh, que es pues el abandonamiento del planeta Tierra, y por otro lado, también la idea de que abandonarnos a la tecnología ciegamente puede también traer fines negativos, como es que el capitán de la nave que delega todas sus actividades a la inteligencia artificial que maneja la nave espacial, y que contra cualquier voluntad humana se rehúsa a volver a la Tierra. Esto a la vez es interesante porque Wally también es un robot que piensa por sí mismo, que de alguna manera también es una inteligencia artificial, solo que digamos está arraigada a los valores del pasado, a los valores clásicos, podemos decir, si bien ambos son robots y son máquinas. Lo cual, pues, como me comentaba al inicio, es una característica central de los apocalípticos, mantenerse en el pasado, mantener, en todo caso, el status quo presente de las cosas, y pues el enfoque que se le da es este de rescatar la Tierra a costa de todo, a pesar de su inminente final. Entonces, ese es un claro ejemplo de cine para apocalípticos. Eh,
que a la vez, pues, como mencionaba al inicio, tuvo gran difusión, tuvo una gran recaudación en taquilla a nivel mundial, tuvo nominaciones al Oscar, que además legitiman su valor cultural y artístico, que pues se viene difundiendo hasta el día de hoy. Otro ejemplo de las películas apocalípticas sería Mad Max de 2015, que a la vez es interesante porque viene refrescando de alguna manera y viene reinstalando ideas que se han establecido desde los años 70, desde la saga original, donde se plantea a la vez un futuro del cual no se puede escapar, un futuro apocalíptico, donde el agua y la gasolina son los recursos más deseados y más importantes para la humanidad. A su vez, también, igual que Wall-E, tuvo una recepción gran en taquilla, tuvo nominaciones a los premios Oscar que legitiman su perspectiva de mundo y su perspectiva, a la vez, esto es muy importante aclararlo, muy americanizada, muy industrializada sobre lo que puede llegar a ser el futuro con todos estos vehículos automotrices dominando las calles desoladas del futuro. Ahora, del lado de los integrados, es la película más reciente de las que mencionaré, El Robot Salvaje, del año pasado. ¿Por qué la menciono como una película de perspectiva integrada? Esto es porque eh, el fin del mundo y las catástrofes globales y climáticas persisten dentro de esta película, aunque de forma de telón, de forma de fondo, ya que la mayoría de la historia transcurre en una isla solo habitada por animales, pero lo poco que podemos saber del mundo de los humanos es que es un mundo hostil, es un mundo no necesariamente habitable, es un mundo al que los seres humanos le han puesto una barrera. Y pues este robot llega un poco como para poder empatizar con la naturaleza, de alguna forma entremezclándose, integrándose tecnología con naturaleza para poder vender una idea de futuro que a pesar del colapso y a pesar de la desgracia debe seguir continuando manejándose bajo el régimen del capital, bajo el régimen tecnológico, bajo el régimen de la inteligencia artificial, porque lo que está enseñando es que se puede integrar dentro de este deseo de mantener la naturaleza. Y por último, tenemos Interestelar, también de un director muy aclamado, Christopher Nolan, el cual, al igual que El Robot Salvaje, que si bien esa película lo hace de una manera un poco más sutil, debido a que está dirigida también a un público infantil, Interestelar de una manera más concreta, específica, pone de frente el fin del mundo como una realidad inminente de la cual no se puede escapar bajo las condiciones actuales, y no solo eso, sino que lo plantea dentro de un futuro cercano. Em, Interestelar a su vez hace necesaria o vuelve dentro del imaginario de esta película necesaria escapar del planeta para poder sostener la vida humana. Así, de esta manera, haciendo necesaria la integración del poshumanismo y el transhumanismo para poder vivir a través de gravedad artificial y haciendo, por ejemplo, una burla y una crítica de aquellos quienes se quieren enfrascar en el pasado, como es el caso de el hijo de Cooper, el protagonista, y más bien exaltando la perspectiva de alta tecnología de su hija. Entonces, esa sería una perspectiva integrada que, pues, como Humberto Eco lo advertía, irse a ambos polos no necesariamente nos ofrece perspectivas nuevas o perspectivas viables para poder nosotros lidiar con las crisis que vivimos en este momento. Si bien me centré para esta ponencia en los casos de las problemáticas de la crisis climática, hay que mencionar que pues, hay muchas películas de imaginarios futuros de todas latitudes que abordan otros temas, justamente como la inteligencia artificial, como las crisis económicas, como las crisis de género, y que ofrecen diferentes alternativas para poder pensar diferentes aristas. Ahora, sobre esto, basado en Humberto Eco y también basado en Hannah Arendt, que nos dice que una de las principales cosas en las que tenemos que afrontarnos durante la crisis de la educación es recordar, como también mencionaba el ponente pasado, recordar a las generaciones venideras que existe un mundo antes de ellos y que hay cosas de ese mundo que vale la pena preservar, a la vez que aceptar que, perdón, que
las nuevas generaciones traerán cosas que es inevitable detener. El avance y los cambios que traerán las nuevas generaciones no se pueden detener, por lo tanto hay que crear una mediación entre ambas generaciones y ambas culturas para poder sostener a la sociedad. Entonces, propuestas más concretas, pedagógicas para para poder conjuntar esos puntos de vista, tanto el de Humberto Eco como el de Hannah Arendt, es ofrecer y fomentar visionados críticos en los diferentes espacios educativos, tanto la educación formal como la no formal, incluso como la informal, para poder afrontar de una manera crítica las películas que se nos presentan, especialmente las películas de la cultura de masas. Eh, por otro lado, visitar perspectivas periféricas. Quiero recordar que estas no son las únicas perspectivas posibles, no son los únicos escenarios existentes, sino que también existen perspectivas latinoamericanas, africanas, asiáticas que imaginan el futuro de maneras diferentes y que merecen la pena ser visitados y no solo merecen la pena, sino es necesario visitarlos para poder entender nuestra posición, por ejemplo, como sur global, como mexicanos, como pertenecientes a diferentes grupos particulares. eh, y entendernos desde esta perspectiva cinematográficas. Por otro lado, recuperar el cine como arte de interpretación de la realidad y no solo como escapismo o consumismo, que es parte de lo que se fomenta en las perspectivas norteamericanas especialmente, o lo que bajo ciertas teorías se entendería como el primer cine, ¿no? Si lo vemos desde la perspectiva del tercer cine que nació en Colombia, por ejemplo. Eh, Tomar parte en los espacios educativos para abordar temas relacionados a la ecología y el futuro, ya que esto se ha demostrado es causa de gran ansiedad para las generaciones presentes, el estar bombardeados por diferentes narrativas mediáticas que ponen en tela de juicio la pervivencia del ser humano, tanto por medio de guerras como por medio de crisis ecológicas, pues abordarlos de una manera educativa, pedagógica y formativa es necesaria, así Dos como minutos. orientar. Gracias. Así como orientar perspectivas colectivas y dialógicas para poder discutirlas. Entender el cine y el arte no solo como medios audiovisuales individuales que deben ser experimentados en la soledad de un cuarto frente a una pantalla o en el cine en soledad, sino abrir espacios dentro de los cines, dentro de las aulas, para poder dialogar las películas que se ven, tanto si pertenecen a la alta, baja o media cultura como si pertenecen o no a la cultura de masas. Entonces, esas son las perspectivas que quisiera abordar y agradecer por su atención a todos, todas y todos. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Bien, un ponente no llegó, Suriel Vargas, no está por aquí, ¿verdad? Bueno, desgraciadamente ya no podrá presentar su trabajo. Este, pero bueno, eso nos deja un buen tiempo para la discusión entre las tres ponencias que se presentaron. Si alguien quiere alzar la mano, por favor que lo haga en el Zoom. Eh, ya hay alguien, Enrique Quintero. Adelante, Enrique. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Eh, Mi comentario va hacia Eric Bernardo. Este, bueno, yo acabo de terminar de impartir un taller que llevó por nombre Taller de Cine Amateur y la verdad es que me di cuenta, escuchando la ponencia de Eric, me di cuenta que justo es difícil, es complejo llegarle un poco a las nuevas generaciones que yo las veo como quizá de los 25 para abajo. Digo, espero no ahí herir susceptibilidades o pisar callos, como dicen, si hay gente que tenga esa edad por aquí. No es algo personal, pero sí me di cuenta que de los 15 participantes, los que tenían 25 años para abajo, era bien difícil llegarles justo a lo que comentaba, ¿no? Al cine clásico, desde el cine silente, a que buscaran recursos,
por medio de lecturas, hacer ejercicios. Y esto me lleva a pensar justo en la reflexión de hacia dónde va el cine o el visionado del cine hacia el futuro, pensando en estas nuevas tecnologías y en estas nuevas narrativas que hay, eh, pensando en la idea de que hoy ya bajo un prompt puedes con inteligencia artificial hacer una película, digamos, editar, no sé, muchas cosas, ¿no? Y ya por último cierro con esto. Creo que es bien interesante el pensar en por qué estos jóvenes, chicos, chicas de 25 para abajo, la mayoría quieren brincarse como la parte teórica de no me importa toda la teoría, no me importa todo lo, cómo inició el cine, o sea, yo lo que quiero es darle rec en el celular o grabar en la cámara o lo que sea y ya, a partir de ahí, ¿no? Ya tengo mi película y creo que eso obedece a la cuestión que no recuerdo qué ponente hablaba sobre la inmediatez, ¿no? O alguien mencionó sobre, estamos viviendo en estos momentos, ¿no? De que ya casi todo es inmediato. Entonces, un poco hacer esa reflexión. Muchas gracias. Adelante, Eric, si quieres comentar, responder algo. Gracias, Enrique. Bueno, puedo, en el caso de los estudiantes y las estudiantes que he tenido hasta ahora en el taller, puedo confirmar que son menores de 25 años. Pero también doy clase a grupo, digo, en otras asignaturas a grupos más grandes y son en efecto eh, jóvenes menores de 25 años. Definitivamente están acostumbradas a dinámicas de visionado más rápidas, más inmediatas, ¿no? Del, del audiovisual. TikTok puede ser una herramienta buena, pero de repente para pensar el cine no es tan buena, ¿no? Está cambiando los formatos de visionado para empezar, de horizontal a vertical, reduce la capacidad de atención, es decir, que los procesos cognitivos de la cultura en general se están viendo afectados por las maneras de distribuir cine, por el streaming, cosas que ya, bueno, que se discuten a menudo, pero que son importantes para el fenómeno audiovisual. Uno puede, por motivos pedagógicos, tal vez puedes adaptarte, ¿no? Pero para quienes están interesados en el estudio del cine y que, o sea, y que en mi caso se inscriben al taller porque tienen ese interés, pues sí es un desafío incluso para ellos cambiar un poco esos hábitos de sentarse a ver una película de 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Y no solo de estrenos recientes, sino de irse hacia atrás en la historia del cine. Y sí, me han comentado que se aburren, ¿no? Que las encuentran recién en el taller actual vimos zona de interés. Y sí, les terminó gustando, pero sí, la queja general es que está muy lenta, está muy aburrida, ¿no? Sí, están acostumbrados a dinámicas, a cortes más rápidos en el cine, ¿no? Entonces, sí es un problema cognitivo y de cómo pensar el cine, ¿no? Cómo se piensa el cine actualmente, que tenemos que discutir, abordar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Roberto, adelante con tu pregunta. Buenas tardes, gracias a los tres por la ponencia que nos hizo cada uno, por la exposición de sus trabajos. Y yo, si se pudiera, quisiera hacer un par de preguntas. La primera es para José Antonio García Ayala. Preguntarte un poco cuáles son los retos o tensiones que surgen al trabajar un poco con estas metodologías transdisciplinarias entre campos tan distintos como es el cine y el urbanismo, ¿no? Y la otra pregunta sería para Eric. Yo quisiera preguntarte, Eric, yo también soy docente de un espacio universitario donde la mayoría de mis estudiantes son de varias comunidades indígenas
Y pues es muy difícil el asunto de la problematización del cine, como tú mencionas, ¿no? Yo tengo problemas incluso porque en las comunidades hay mucho como la idea de que no puedes dejarles de tarea ver una película, y menos si es una película, por decirlo de algún modo, de Kurosawa o de algún, digamos, alguna propuesta de autor, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues preguntarte, ¿no? ¿Cómo motivar ese cuestionamiento o esa problematización del cine como un fenómeno, pues, de investigación social, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pues yo creo que, digamos, no ha sido algo fácil, ¿verdad? Cuento una breve anécdota, ¿no? Cuando se proponían ese tipo de investigaciones, ¿no? Como temas de tesis en el doctorado donde estoy, muchos miembros del núcleo académico básico del doctorado decían que esos temas no tenían que estar aquí, ¿verdad? En ese doctorado, ¿verdad? Que ese era para otro tipo de posgrados, ¿no? No para este, ¿no? A lo cual obviamente, afortunadamente no les hice caso, ¿no? Ni mis alumnos, obviamente. Y pues los logramos ingresar afortunadamente y poco a poco se ha abierto, digamos, camino a esa interrelación. Cuando llegan al laboratorio, llegan los que son alumnos míos, que yo soy su director o miembros de su comité, digamos, llegan menos escépticos que los alumnos que donde yo no formo parte de su comité, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo toman porque les falta reunir créditos y pues a veces se les hace algo sui generis tomar esta clase optativa, ¿no? Ya cuando lo toman, ¿no? Entonces esas tensiones desaparecen poco a poco, ¿no? ¿En qué sentido se van desapareciendo? Pues cuando se les demuestra que sí es de utilidad para su investigación, sí están aprendiendo algo diferente, que no están aprendiendo con otros, digamos, fuentes de información como artículos, libros, etcétera, ¿no? Las convencionales que utilizamos en las áreas de arquitectura y urbanismo, ¿no? Entonces ahí es donde ellos cambian su perspectiva y ya para, no sé, al mes de que están ahí, ya, digamos, su visión ya ha cambiado totalmente, ¿verdad? Y esas tensiones se van desvaneciendo. Eso es en el plano particular del laboratorio, en el plano general, ¿verdad? Creo que esas tensiones no deberían de ser tantas si se considera que la arquitectura también es un arte, ¿verdad? Lo que pasa es que los posgrados de arquitectura y urbanismo impera mucho esa otra vertiente de la arquitectura y urbanismo que es más, vamos a decir, pragmática y técnica, ¿verdad? Entonces, casi la parte artística de la arquitectura, no se retoma, ¿verdad? O no es la que más se estudia. Sin embargo, cuando se hace esa relación como un diálogo entre artes, entre el cine y la arquitectura, digamos que esas tensiones van disminuyendo y se va entrándole por ahí, se va buscando la manera de poder encontrar la forma, ¿no? De establecer esos diálogos, sobre todo cuando ciertas películas, ¿no? Documentales, algunas otras de ficción, tratan con un sentido crítico ciertas problemáticas o fenómenos de la realidad urbana y eso ayuda también mucho, ¿no? Y también obviamente algo que un poco viene relacionado con la anterior, pregunta que hacían, es que ahora, digamos, los alumnos, y entre más jóvenes son los alumnos que llegan al laboratorio, más se da cuenta de ello, están más acostumbrados a ver películas o algún lenguaje, algún medio audiovisual, ¿verdad? Que leer un libro o leer cualquier otra cosa. Entonces, para ellos se les hace más fácil, ¿no? Poder adentrarse a esas problemáticas a través de esas películas, y eso también hace que ellos se animen, ¿no? A reducir su escepticismo y disminuir la tensión que pueda haber, ¿no? Entonces se va, digamos, construyendo poco a poco y este tipo digamos, de alternativas, de opciones que tenemos, ¿no? Para poder mostrar ese diálogo, pues yo creo que contribuye, digamos, a ello. Ujú, muchas gracias.
Gracias, Roberto, por tu pregunta. Y antes que nada, tengo que señalar que es una pregunta cuya respuesta no es fácil y que tendremos que trabajar de manera interdisciplinaria, ¿no? No solamente entre los que nos dedicamos a la academia, sino también entre aquellos y aquellas que se dedican a la crítica y a la realización, incluso en las áreas de distribución, gestión cultural relacionada con el cine. O sea, habría que pensar interseccionalmente en una respuesta de cómo motivar a las personas en general a ver cine. En nuestro caso, a que vean y que lo analicen. En el caso de las distribuidoras, de los gestores culturales, animar a la gente a que vea otro tipo de cine, ¿no? Es cómo acercar a las distintas audiencias al cine, es un problema que sigue vigente, me parece. Ya en el caso de quienes somos docentes y estamos en ese terreno, ¿cómo los motivo? Pues mira, es una respuesta a lo mejor también muy ingenua, pero me ha funcionado. ¿Cómo los motivo? De, primero despojando a las películas de toda su aproximación teórica y las cuento. Y no solo en el taller, ¿no? O sea, en mis clases que hago referencias de películas y demás, las cuento y las cuento con emoción. Esa es la técnica para mí. Vi esta película, acerca de este tema que estamos viendo, vi esta película, ¿no? No sé, el último ejemplo que comentamos a propósito de un tema que veíamos en clase de semiótica, ¿no? Por ejemplo, vi esta película que se llama Amores Materialistas. ¿La vieron? No. Bueno, pues se trata de tal, 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 tal. Se trata de esto, ¿no? Y la cuento con mucha pasión y la relaciono entonces con lo que estamos viendo, ¿no? De modo que genera interés, ¿no? Entre los y las estudiantes. Y esa es la motivación que, ese es el modo en que encuentro que se motivan, ¿no? Y en cuanto ya a un asunto más académico para motivarles a la titulación sobre todo, es decirles que si ellos quieren dedicarse al cine, se van a dedicar al cine, no importa qué obstáculo, ¿no? Y que el cine tiene diferentes salidas, entonces hay quienes están frustrados porque no se pudieron quedar en la escuela de cine, ¿no? Digo, bueno, pero acá puedes también acercarte al cine, claro que hay otros enfoques, desde los estudios cinematográficos es uno, y puedes generar una investigación sobre cine. ¿Y qué crees? Que además si te interesa el cine de aventuras, puedes generar una investigación sobre el cine de aventuras. O sea, no tienes que hablar de un cine que no te guste, ¿no? Entonces, eso también es una forma de acercarse. Por lo demás, pues, híjole, puede haber sin fin de técnicas, ¿no? Creo que más que nada hay que demostrar la emoción que uno siente por lo que enseña. Ajá. Y a veces sale bien, y a veces no sale bien, y a veces no sale mal porque también nos frustramos y demás. Creo que los que somos docentes nos entendemos en ese sentido. Y finalmente, pues aludiendo a esta vocación de diálogo, por aquí hay gente menor de 25 años, pues tal vez también es la oportunidad para que nos digan de qué manera se podrían motivar a ver cine, ¿no? Y no el que se estrena actualmente, sino otro tipo de cine, de qué manera podríamos lograr que les acerquemos a ese cine, ¿no? Muchas gracias. Muy buena invitación la de Eric, porque sé que sí, hay gente por acá que podría responder. Les estoy viendo. Bien, mientras tanto, Sol, adelante. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta va para Joshua. No sé, no lo veo por allá, pero bueno, ahí está. Ahí estará. Me parece muy interesante cómo has clasificado estas películas en apocalípticas, integradas. Lo que me surge como duda y es como una pregunta que ¿qué te parece a ti la influencia? Creo que me comentaste al final, pero como muy rápidamente, de cómo puede provocar ansiedad o cómo hay estas generaciones han manifestado una continua ansiedad ante esos temas climáticos y si consideras que este tipo de cine, ya sea uno u otro, abona a esa ansiedad o puede ser una vía como para disminuirla. O sea, el hecho de que sea integrado
puede ser realmente una herramienta para disminuir la preocupación o es una opción como para darles una esperanza. En ese sentido, claro, eso ya es ponerte en una postura ideológica concreta, ¿no? Más que abrir hacia la crítica. Pero no sé cuál es tu punto de vista sobre eso. O sea, ¿crees que intensifica la ansiedad cierto tipo de cine? Porque además, como dices, hay varios que están muy enfocados a las infancias, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Sol. Definitivamente es una pregunta muy interesante, muy necesaria también. Y sí, como comentas, sí hay varias investigaciones que se han hecho últimamente sobre las nuevas ansiedades en las juventudes e infancias. Y justo muchas tienen que ver con cosas que, digo, yo soy mayor de 25 pero menor de 30 y que, por ejemplo, en mis generaciones no teníamos, ¿no? Por ejemplo, yo de niño no pensaba en, ay, el fin del mundo, se va a acabar, ¿no? Era de que, recicla y todo va a salir bien, ¿no? Pero ahorita ya es un poco ineludible esto, ¿no? Eh, y pues lo estamos viendo los resultados de que pues hay infancias, hay juventudes que eh, están atendiendo bueno, sí, están asistiendo al psicólogo, a diferentes tipos de terapias para poder minimizar estas ansiedades sobre el futuro, sobre incertidumbres que antes no existían. Y sobre la pregunta concreta que mencionas sobre si los integrados específicamente podrían abonar a tranquilizar estas cuestiones, yo considero que sí, aunque igual matizaré. Eh, Justo también basándome también en Humberto Eco, parte de justo también la matización que intenta hacer entre estos dos polos es eh, que él advierte y también menciona muy explícitamente que una gran parte del sostén de la cultura de masas y de los productos culturales de masas se encuentran en satisfacer y hacer sentir bien pues, a sus consumidores, ¿no? Y tratarlos como tal, como consumidores. Entonces, si a ti te gusta mi Coca-Cola, yo voy a mantener mi fórmula para que te siga gustando y me la sigas comprando. Mismo caso, bueno, mismo ya es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero un caso similar es con el cine de masas, ¿no? Si Warner Brothers, Universal ven que cierta fórmula funciona para cierto tipo de personas, pues entonces se replicará. Y de hecho dije Warner Brothers por decir cualquiera, pero ahora que lo pienso, si no me equivoco, tres de las cuatro películas que presenté son de Warner Brothers. Interstellar, em, Mad Max y bueno, el robot salvaje es de DreamWorks. Bueno, la mitad, digamos. Este, entonces, por un lado, considero que sí, y a la vez de respuesta la dividiré en dos. Por un lado, creo que sí puede abonar a una cierta tranquilidad y apaciguamiento desde esta ansiedad en justo películas como el Robot Salvaje, que a mí justo también como mencionabas muy bien, me llama mucho la atención que últimamente varias películas infantiles, si bien no son explícitamente apocalípticas como Wall-E, ya tienen de fondo de que el futuro va a ser este futuro de colapso ambiental o de gran crisis y que la vida va a continuar y que una infancia se tiene que desarrollar aún sea en la crisis. Este, entonces, por un lado, creo que sí puede ayudar a apaciguar, aunque no como tal cual como un calmante, sino más bien como una especie de sensibilización ante la crisis, de decir, esto va a ocurrir, es inevitable, por lo tanto, tienes que estar bien con ello. Esa es la aproximación que yo veo por ese lado. Por otro, dentro de este sentido, esa era una de las vertientes. Por la otra vertiente, creo que puede llegar a también funcionar como un tranquilizante guión sedante. Incluso las películas apocalípticas, al mostrarlas quizá un poco como risibles, ¿no? Digo, justo traté de centrar mi ponencia dentro del siglo XXI, pero tampoco es una tendencia nueva. A lo largo de la historia del cine ha habido un montón de películas que han jugado con estos miedos nuevos que va adquiriendo la sociedad y que pueden llegar a banalizarlos. Por ejemplo, en los 50, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, un gran miedo general de la sociedad era
el miedo a la bomba nuclear y el miedo a una tercera guerra mundial inmediatamente después. Y si bien hubo películas que abordaron esos miedos, no sé, por mencionar una de tantas, Godzilla, la original japonesa, hubo muchas otras productos de masa que trivializaron estos miedos, ¿no? Y que lo abordaban como una catástrofe, pero como una catástrofe banalizada, de que la mujer avispa y de que monstruos radioactivos que salían por doquier, que eran películas de serie B que estaban hechas con bajísimo presupuesto para solo generar ganancias económicas inmediatas, pero que al final de cuentas educaban y formaban a públicos y formaban sociedades que le fueron perdiendo el miedo a la bomba, pero no porque la bomba no fuera digna de ser temida, sino porque era banalizada ese miedo. Entonces, desde esa perspectiva, creo yo que pueden llegar a reducir las ansiedades, aunque no necesariamente considero que es algo deseable. Igual como afirmaba en mis conclusiones y en mis alternativas, creo que algo que deberíamos hacer más bien sería abordar de esto de manera crítica. Si bien creo que es hasta cierto punto imposible salir de esta cultura de masas y también como educadores creo que no debemos salir de la cultura de masas para también entender qué es lo que están viendo las juventudes, las infancias, nuestros pares, para poder entender qué es lo que ven nuestros alumnos, alumnas. Eh, sí es necesario abrirse también a otras perspectivas, abrirse incluso a alternativas dentro del propio cine de masas y también a perspectivas, como comentaba, más localizadas, latinoamericanas, mexicanas, de perspectivas indígenas. No sé, por ejemplo, hay una película muy interesante que tuve la fortuna de ver, que ha estado presentando en diferentes festivales y que a finales de este año se va a estrenar ya a nivel nacional, que es Ituninu, de la realizadora Itandewi Jansen. Por ejemplo, ella tiene una perspectiva bien interesante porque asume la catástrofe climática como una realidad en su película, donde están en el futuro y dos personas de comunidades indígenas en México tienen que emigrar a países donde el cambio climático no ha sido tan severo. Pero a la vez desde ahí forma una especie de disrupción utópica dentro de la crisis. ¿No? Entonces, por mencionar un ejemplo de tantos, un ejemplo localizado, podría ser esta clase de alternativas cinematográficas. Creo que lo importante aquí no sería tanto evadir o no la ansiedad, sino sería enseñar a cómo afrontarla, tanto dentro de la cine de masas como dentro de las alternativas de diferentes tipos. Bien, ¿alguien más quiere participar, comentar? Sí, bueno, quisiera complementar a lo que comentaba ahora Josué. Eh, entonces, podría decirse que también, bueno, eso te iba a preguntar, si había alguna tendencia en los grupos que generan los creadores de películas, si puede verse como una especie de solución, pero sin solucionar el problema. Es decir, como de, bueno, vamos a generar esas películas que nos den la idea, pero que no resuelven obviamente el problema de la crisis. Sin embargo, que sí disminuyan la ansiedad que otros discursos nos habían creado sobre ese problema, ¿no? Es como aprendí a amar la bomba atómica, ¿no? Entonces, como que ya me dejo de preocupar por este asunto porque al final de cuentas todo va a salir bien. Eso creo que es todavía, pero bueno, ese será solo un comentario. No, muchas gracias, muy valioso. Y sí, totalmente estoy de acuerdo. Y sí, iba para allá mi comentario. Y también creo que algo importante que destacar es que también hay que aceptar, nos gusta o no, que puede haber visiones críticas dentro de toda esta masificación y toda esta cultura mainstream, ¿no? Por ejemplo, si bien también tiene muchísimas cosas criticables, la película, o sea, regresando al ejemplo de la bomba, Oppenheimer de Christopher Nolan, que también salió el año pasado, antepasado y que justo, o sea, aborda el problema de la bomba desde una manera crítica. Pues hay otras perspectivas críticas que pueden salir desde estos círculos más masificados, ¿no? Entonces, creo que, como mencionaba, lo más importante es orientarla hacia la educación y formación de círculos críticos, de personas críticas que puedan afrontarlas independientemente de los discursos que se vengan manejando y de las tendencias que puedan venir a suscitar. Y sobre las preguntas, creo que Enrique Quintero comentó algo. Creo que también tiene una pregunta. Eso es todo. Bueno, ya la había hecho al principio. Este, pero bien,
Bueno, pues por si no se anima las personas, como dice Eric, las personas menores de 25 años que no ven cine y que nos quieran decir cómo animarles. A mí me parece que la ponencia, Eric, es muy interesante. Bueno, vamos a pasar la palabra a Azucena, que tiene la mano alzada. Bueno, yo no soy menor de 25 años, evidentemente, pero sí me gustaría decir que creo que ocurre el mismo fenómeno que nos tocó, por ejemplo, a los que fuimos niños de los 90 y que en la secundaria nos querían acercar a la literatura, pero en realidad era obligarnos a la literatura. Y lo que hacían, por ejemplo, en mi secundaria era que te forzaban a leer El Quijote de la Mancha. Si tienes 11 años y realmente El Quijote de la Mancha no te interesa un pelo. O se iban al extremo y lo que te daban era libros de autoayuda como de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Entonces, realmente creo que como docentes sí deberíamos de tener una implicación mucho mayor hacia nuestros alumnos y hacia la idea de que a final de cuentas ellos están viviendo otro momento de la vida que nosotros ya pasamos. Entonces, nosotros no podemos intentar acercarnos al alumno haciendo que vea el ciudadano Kane. Sí, el ciudadano Kane será muy hermosa y tendrá muchos valores de producción y muchas cosas que enseñar, pero jamás vamos a llegar a un adolescente o a un posadolescente de entre los 20 y los 24 años, que la mayoría está cursando la universidad, si intentamos obligarlos a ver películas que para ellos no tienen un sentido o un significado cuando lo que está de moda, bueno, ya ni siquiera los Avengers, ¿no? Eso ya pasó hace 5 años. Entonces, creo que también es una situación en la que los docentes tampoco nos obligamos a nosotros mismos a consumir otro tipo de contenidos. Y eso es lo que debería de propiciar también que nosotros aprendamos y al mismo tiempo seamos capaces de enseñar hacia los alumnos otro tipo de contenidos, porque nosotros no podemos intentar que el otro se acerque a los contenidos que nosotros queremos mostrarles si en principio ni siquiera está cerca de este lenguaje audiovisual que realmente se ha vuelto mucho más complejo con las redes sociales electrónicas o con el TikTok en donde todo es velocidad. También hay formas en las que nosotros debemos de aprender y creo que en la medida en la que nosotros aprendamos y compartamos con ellos, como lo dijo Eric, desde la emoción y no desde la teoría, es mucho más fácil que logremos conectar con ellos y pues avanzar hacia que ellos mismos se interesen, porque uno no puede obligar a otra persona a interesarse en algo. Más bien es despertar ese pequeño grano de curiosidad para que el otro se acerque desde su propia voluntad a ello. Pero bueno, esa es mi opinión y ya. Muy bien, muchas gracias, Susana. Eric, ¿quieres decir algo rápido antes de pasar la palabra a Melissa? No, rápido que estoy, sí, estoy de acuerdo, me encanta el razonamiento de Azucena. Este, creo que lo hago, pero también sí confieso que estoy a medio camino entre sí, acercarme a lo que ellos y ellas ven y entre querer, enseñarles lo que yo también conocí, ¿no? Que además ya es una experiencia muy individual, o sea, mi padre me puso El Imperio de los Sentidos a los 10 años. Eh, y sí, y entonces a lo mejor fue un shock y no la entendí, pero me hizo verla. Y me hacía ver un montón de películas. Y entonces eso, o sea, la educación en casa no es la misma para todos y todas, ¿no? Hay a quienes no les fomentan la lectura, hay a quienes no les fomentan el cine. Es un asunto que ya, eso de la cultura audiovisual y la cultura por la lectura ya es un asunto que rebasa también a las instituciones académicas, ¿no? Entonces, tenemos cierta responsabilidad, si así la queremos ver, ¿no? O tal vez una tarea de fomentar el aprendizaje de otros contenidos, además de los que uno conoce, de los que uno consume como sus preferencias, ¿no? Pero vaya, claro que es una discusión abierta, estoy de acuerdo con lo que dice Azucena y hay que, desde luego, pues sí, hay que, somos también, sí, debemos trabajar en nuestra capacidad de acercarnos a gente más joven a través de lo que a ellos y a ellas les gusta, ¿no? Muchas gracias. Bien, voy a intervenir rapidísimo porque justo lo que yo quería decir va de la mano de lo que se planteó ahora. Sí me parece que, digo, hay varias cosas que estaría bueno que luego platiquemos, ¿no? Pero un punto nada más. Me parece que tiene sentido esto que plantea Susana y que planteas tú en cuanto no es una manera universal, es decir, depende del estilo de cada quien, el estilo que tenemos como docentes
que por supuesto deviene del estilo que teníamos como estudiantes, deviene de la cultura audiovisual, literaria, lo que consumimos, y también depende del estilo de la situación del grupo con el que estés trabajando, de por qué están allí, de qué licenciatura están estudiando. Es decir, si están estudiando una licenciatura en cine o están estudiando un curso extracurricular de una licenciatura en comunicación. Entonces, me parece que eso es la parte clave, ¿no? Y es el reto como docente, ¿no? Tratar de entender estas diferencias y esa mediación, ¿no? Y bueno, ahora sí, Melissa, tú tenías alzada la mano. Sí, yo tengo 19 años, y sí, puede ser que sí, a veces sea muy complicado ver las películas que nos recomiendan o que los estudios se puedan, relacionar con alguna película, pero por ejemplo, yo tengo una clase que se llama Análisis de Organizaciones Públicas, que es de tronco común. Entonces están compañeros de ciencias políticas, relaciones internacionales, ciencias de la comunicación. Y lo que hace el profesor es, por ejemplo, ponernos a leer algo de, por ejemplo, lo último que vimos fue Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Entonces, al final de que leímos eso, nos dijo, ¿tienen alguna recomendación, alguna película, alguna canción, algo que se tenga que ver con la lectura, ¿no? Y entonces ahí yo recomendé Seven y bueno, tiene mucho que ver por el criminal, ¿no? Pero yo creo que eso podría ser una idea, no, no sé, o sea, entre amigos uno se recomienda películas y ni siquiera las ven. Yo creo que igual entre profesores, alumnos, pues también no es tan fácil. Pero yo creo que esa podría ser una idea, que leer algo o leer una parte, porque ni siquiera acabamos eso de Michel Foucault y nos puso a ver la película, ¿no? Y al final de que vimos la película, terminamos la lectura, lo comentamos y ya dijimos, ah, esto tiene que ver por el monstruo o por, no sé, el asesino, las pistas, los asesinos seriales, las personas psicópatas. Eso es lo que yo podría hacerle como recomendación, pero, o sea, entre amigos, entre personas de nuestra edad, no hay alguna posibilidad de que alguien vea una recomendación. Me recomendaron una amiga hace 2 años Bailando en la oscuridad y la vi un año después. O sea, es una excelente película, me encantó. La vi un año después por el tiempo, porque tal vez decimos, no, no es tan buena película. Y también en las redes sociales, en TikTok, pues vemos de repente cortos de la película, no, o opiniones de otras personas y luego nosotros decimos, no, no, no nos agrada esa película, no va a ser buena porque ya vi una recomendación de esta persona. Entonces, pues no sé qué podría ayudarles, pero igual ya hacer esta técnica podría funcionarles. Pues ahí está. Sí, muchas gracias, Melissa. Interesante cuestión. Sí, bueno, seguramente ya se discutió en la mesa de la mañana, tal vez y aquí, y de hecho aquí también sale a flote la capacidad del cine como recurso pedagógico, ¿no? Para no se trata de enseñar de cine, sino también usarlo como recurso para enseñar otras cosas, ¿no? Lo poco que sé de relaciones internacionales lo aprendí viendo películas, porque así me lo enseñaron, ¿no? Entonces sí es una aproximación también efectiva, siempre que también uno la sepa orientar, ¿no? Pero sí, o sea, que Melissa, el nombre Seven, para mí ya es, sí, un gran, sí me sorprende, ¿no? Sí me sorprende, y me sorprende cuando la gente ya mucho más joven que yo me dice Seven, porque es una película del 95. Este, ahí ya hay referencias más que se están extendiendo, que se están compartiendo, ¿no? O sea, hablamos también de eso, como dicen los sociólogos, hablamos de socializar el cine y socializar la cultura y todo lo demás que dicen, ¿no? Bueno, en fin, gracias. Bien, sí. Hay un comentario de Daniel en el chat de cómo él se enamoró del cine y lo intenta replicar y nunca le sale. Claro, porque pues es un asunto acontecimental, contingente para cada quien, ¿no? ¿De qué película nos enamoramos del cine
que hacíamos, ¿no? Digamos, a Lacan le impresionó tanto el imperio de los sentidos que lo habló en su seminario y Eric la vio a los 10 años. Entonces, pues la vida de cinéfilo de cada quien es muy distinta, ¿no? Eh, me parece que hubieron bastantes buenos comentarios en esta mesa y ponencias muy interesantes. ¿Alguien quisiera dar alguna otra pregunta, algún otro comentario? Tenemos tiempo para una, dos más si fueran rapiditas. También si los ponentes mismos quieren decir algo final, adelante. Hay unos minutos Sí, más. Adelante. y sí quisiera decir algo muy interesante todo lo que se ha tratado, ¿no? En la mesa. Yo me llevo, pues muchas ideas, ¿no? Sobre todo porque más allá del laboratorio que yo les enseñé, yo utilizo el cine, ¿no? Para nivel licenciatura, para otra materia que doy, que es desarrollo profesional, ¿verdad? Y y igual para maestría también la llego a utilizar. O sea, es una herramienta, ¿verdad? Muy interesante, ¿no? Utilizar el cine para poder explicar diferentes temáticas de las diferentes materias que imparto. Y muchos de los comentarios que hicieron, pues me dan ideas, ¿no? Sobre qué hacer y cómo implementar esto de una mejor manera para que tenga mucho más, pues mucho más éxito, ¿no? La aplicación de estas herramientas, ¿no? Que es lo que se busca. Al final de cuentas, uno como docente lo que busca es transmitir un conocimiento y entre más el alumno aprende ese conocimiento, yo creo que uno siente más gratificado, ¿no? Con eso, ¿no? Son cosas que tal vez no tienen un precio, ¿no? ¿Verdad? Pero uno, digamos, se siente satisfecho cuando lo que uno implementa, como puede ser en este caso una película, ¿no? Ha sido del interés por lo menos de algunos de los estudiantes, ¿no? Y realmente eso motiva a poder seguir trabajando en esto. Algo que quisiera yo, digamos, también abonar a esa discusión es que yo creo que, y ya lo han sugerido un poco, ¿no? En los comentarios, ¿no? Pero quisiera hacer énfasis en ello. O sea, el alumno tiene que ver, digamos, una utilidad. O sea, en el sentido de que la película le enseñe algo, o sea, que aprenda algo nuevo que no sabía, ¿no? Y que ese algo nuevo tenga que ver con algo que él ocupa, ¿no? Para su vida cotidiana o lo que se va a enfrentar en el futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, buscar que esa película le enseñe algo, aunque sea poco, ¿no? Pero que sí sea, digamos, algo que él le vea, digamos, un una utilidad, un cierto sentido, ¿no? Hacia la vida que a él le toca vivir. Yo creo que eso hace que también se enganchen mucho, ¿verdad? A las películas. Pues también yo, eh, pues más que muchas veces sugerirle películas, muchas veces también dejo que ellos también sugieran sus propias películas, ¿verdad? Porque eso también me permite a mí conocer, ¿no? Su forma de pensar, ¿no? Y su perspectiva, pero también hace que los alumnos mismos se involucren, ¿no? En la dinámica. Ujú. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Rapidísimo, si Eric o Josué quieren decir algo más, tenemos un minutito. Sí, me gustaría igual abonar a esta discusión muy necesaria sobre cómo introducir a las nuevas generaciones al cine. Este, sí, o sea, no sé, por ejemplo, no, para nada vi el Imperio de los Sentidos, o mi papá no me puso el Imperio de los Sentidos a los 10 años, pero una de las memorias más remotas que recuerdo fue cuando yo tenía igual como 10 8 años, ver como media hora de todo sobre Lily Chow Chow de Shunji Wai en el Canal 11. Yo sin saber nada de cine, nada de... Solo pues, me provocó una sensación muy extraña, ¿no? Me provocó emociones que no sabía que podía sentir a los 8 o 10 años. Y luego ya mi camino como cinéfilo empezó por mi cuenta ya hasta los 15 años, ¿no? Ya hubo otra película que me marcó y a partir de ahí pude seguir, pero igual siguiendo la línea que marcaba José Antonio, algo que también como pedagogo me gustaría reafirmar es que quizá esta idea de imponer cierto gusto cinematográfico, ciertos clásicos incluso puede llegar a ser medio violento, medio contraproducente,
Y también yo apoyaría la idea de José Antonio también dialogar con los gustos de los compañeros, de las compañeras, saber qué les gusta y poder así a partir de ahí quizá orientar algo. No sé si alguien dice, no sé, por decir cualquier cosa, me gustan mucho las películas de Marvel, los superhéroes, ¿no? Ah, pues vamos a empezar quizá yendo por Birdman, ¿no? Que esta película de Iñárritu que pues medio tiene que ver y quizá por ahí orientar al otro lado, ¿no? Me gusta el terror. Ah, pues quizá poner una película se me fue, de Kurosawa, pero no de Akira, el otro Kurosawa, de Kiyoshi Kurosawa, ¿no? Que son esas películas de terror muy atrapantes, muy inquietantes, para la vez, pues justo con un cariz sociológico, ¿no? Como me comentas ahorita, muy profundo, ¿no? Quizá orientar a partir de lo que ya les gusta para poder ampliar los gustos, porque igual también, también estoy convencido de que scrollear infinitamente en el celular o cansarte de las recomendaciones de Netflix, bueno, también eso pues cansa, ¿no? Entonces, quizá abrir esos caminos desde lo que ya conocen y algo que medianamente pueda empatar con ello para poder ir abriendo nuevos caminos, que fue un poco también lo que me pasó a mí, y que también como mencionaban acá en los comentarios, pues el camino cinematográfico de cada quien es único e irrepetible. Pero quizá sí, obviamente, yo también creo que es algo que tenemos que aceptar. Quizá no todos en una clase o en un aula van a terminar enamorados del cine, pero justo sí, algunos con las mil y un técnicas que vayamos implementando pueden sumarse a este delicioso vicio, pues estaría muy padre, ¿no? Y pues nada, eso era con lo que quería cerrar. Bien, gracias. Y Eric, un minuto. El vals 2 minutos será. Bueno, nada más apuntar que sí, si queremos aproximar a jóvenes al cine, tal vez sí sería una mala decisión que querer que entren con el nacimiento de una nación, o sea, a menos que fuera un curso de historia del cine y la dieras de manera cronológica, pero vaya, sí tienes que entrarle eh, por contenidos más actuales y tal vez quizás sí es posible irte hacia atrás, ¿no? Pero bueno, finalmente, y pensando en la pregunta que nos convoca a todos y a todas, que es qué cine y qué educación para el siglo XXI, y yo insisto precisamente en sí colaborar con esa alfabetización, que es un trabajo cultural, casi que decir un reset cultural, que es una utopía, ¿no? Pero bueno, podemos colaborar con ello desde nuestras diferentes trincheras porque no solo se trata ya de conocer que si el encuadre o el extreme close-up y no se trata nada más de eso, se trata también de reconocer los discursos que se dan no solo en el cine, sino en el audiovisual en general, qué tipo de audiovisual producimos y en el caso de los estudiantes de comunicación, qué tipo de audiovisual consumen y qué tipo de audiovisual quieren producir, ¿no? Y por tanto, qué discursos quieren construir para las sociedades del futuro, ¿no? Y esa es la tarea. En el caso de los estudiantes de comunicación, siempre les digo, esa es la tarea. Están aquí para identificar el funcionamiento como yo soy semiota, pues, el funcionamiento de los signos, el funcionamiento del lenguaje, para aprender cómo manipularlo, para aprender a no dejarse manipular y construir discursos que nos hagan mejores personas, si es posible, ¿no? Eso nada más, porque no vamos a cambiar el mundo, pero sí construir cosas que nos hagan mejores personas. Creo que eso es lo que con eso concluyo. Muchas gracias. Muy bien, pues con gusto, con mucho gusto decimos que se acabó el tiempo, desgraciadamente, en la mesa, cual significa que hubo mucha participación y muy buena participación. Muchas gracias a los ponentes que nos mostraron su trabajo y la discusión que se armó. Le invito a todas y a todos a que continúen aquí en la mesa, en esta misma sala. En unos 10 minutos arrancamos con la siguiente mesa de nuestro congreso dedicada a representaciones cinematográficas. Gracias a todas y a todos. 10 minutos arrancamos.